Si te parece, aún falta una hora para que empiece Adam Silver a cantar los picks del draft. Si te parece, vamos a hacer un poco de recap, como dicen en inglés, un poco de repaso de lo que pasó ayer. Sí, perfecto. Vamos a hacer un pequeño análisis, como quieras, pick por pick, equipo por equipo, como quieras, lo vamos comentando un poco lo que deparó, porque creo que hay mucha cosa que comentar. Pongo de momento, comparto esto y vemos ya lo que fue ayer el draft de la NBA. A ver si me deja. Exacto, perfecto. Número 1, número 2, sin sorpresas. No vamos a engañar a nadie. Sí, lo Sin esperado. sorpresas. Hacía ya un par de meses que eran los pick cantados. La única duda podía ser si San Antonio hubiera decidido traspasar ese pick a otro equipo, pero vamos, yo creo que el jugador elegido hubiera sido el mismo en cualquier caso, ¿no? Cooper Flag, pues todos hemos hablado de él durante todo el año, sabemos que puede ser un jugador generacional, ha caído en un buen equipo donde van a ser competitivos ya desde el día 1 y creo que es un sitio donde va a encajar a la perfección. Y Dylan Harper, pues uno de los más talentosos bases también de esta camada y creo que en San Antonio tienen un poco de overbooking en ese puesto, veremos cómo lo solucionan estos días, ¿no? Porque Castle, Fox, Dylan Harper parecen tres jugadores no del mismo perfil, pero sí que pueden ocupar en la misma posición y veremos si los Spurs se deciden por traspasar a uno, ¿no? Porque apostar por este chico en primera ronda es para hacerlo jugar, no creo que sea para desarrollarlo poco a poco. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además, como tú bien has dicho, había rumores de que lo podían traspasar, de pues, sacar algún jugador contrastado, pero decidieron quedárselo y tenían hasta 2 picks en esta primera ronda que han usado en jugadores, no sé si decir parecidos, pero tanto Harper como Carter Bryant, jugadores que parece que vamos a ver cómo encajan en la rotación con Fox, con Stephen Castle, con Sochan, etcétera, etcétera, y veremos cómo encajan, pero lo que sí tenemos claro es que eran picks clarísimos, no como el tercero, ¿no? En el tercero ya empezaban las dudas de si ir por el talento más anárquico que podía ser Bailey, si había que ir sobre lo seguro como Edgecombe, y se decidieron por la última, ¿no? Se decidieron por VJ Edgecombe, un talento de Baylor contrastado, sabemos que, y lo hablamos en las premias, ¿no? Creemos, yo como mínimo creo que va a ser un jugador de rotación en NBA sin ningún tipo de duda, que se una un equipo que tiene que ganar ya. Sí, el propio Bailey yo creo que había forzado con su no presencia en los workouts y con todas estas noticias que salieron negativas de él, quería forzar bajar puestos para caer en un equipo donde tuviera mayor predominancia, donde fuera más importante, donde fuera, digamos, la primera espada. Por eso no le interesaba ir a Filadelfia, ¿no? Donde con Maxi y compañía, con Paul George y toda esta gente, pues al final él siempre iba a ser un secundario, ¿no? Entonces, aprovechando esa situación, pues apareció el nombre de Escom, que fue cogiendo fuerza. Es un encaje también bastante bueno para el quinteto que tiene Filadelfia, ¿no? Porque ocupa ahí esa posición que les queda un poco huérfana. Y pues eso, cuando apuestas por un jugador tan arriba, yo pienso que es para ser muy importante, ¿no? Y además el chico tiene condiciones, sobre todo atléticas, lo hablamos en las previas. Y me parece una buena adquisición. Pueden haber tirado también por Trey Johnson, pero Trey Johnson a lo mejor sí que es un jugador más parecido a Maxi. Entonces yo creo que optaron por un Scon que puede aportarles en ambos lados de la cancha y que poco a poco se puede desarrollar y pulir el juego que le falta, ¿no? Porque le faltan cositas todavía a este chico. Y luego, en el 4 y el 5, venían lo que tradicionalmente entendemos por el draft, ¿no? Franquicias que tienen que reconstruirse ya, pero que este año, con el sorteo tan loco que tuvimos, han tenido que bajar las posiciones 4 o 5, como son los Charlotte Hornets y los Utah Jazz. Para mí, aunque me cuesta decirlo y cada vez me cuesta más, yo viví en Charlotte, por tanto le tengo una cierta estima y una cierta tendencia a animarles.
y realmente me costó entender el pick 4, gastarlo en Nupel. Creo que si querías a non-Nupel, podrías haber traspasado para abajo porque creo que hubiera estado disponible bastante más abajo. Entonces me parece el primer reach de este draft. Pero bueno, se complementa bien con Lamelo y para estar en una esquinita tirando, creo que va a servir de momento. ¿Qué te parece a ti el pick de Nupel? Sí, fue quizá la primera sorpresa, ¿no?, que tuvimos, no por la calidad del jugador, sino por subir tanto, ¿no? Lo esperábamos entre los 10 primeros seguros, pero a lo mejor apostar por él en el 4 fue un pelín más arriesgado de lo que esperábamos. Que se encaja, al final Charlo necesita muchas piezas y es un tirador y es un muy buen jugador, hace muchas cosas en la cancha y yo creo que puede ser un jugador interesante para ellos. Pero sí que es verdad que nos da ese punto de sorpresa que a lo mejor no esperábamos, ¿no? Porque, como dices, a lo mejor haber hecho un trade down, haber bajado algún puesto para abajo, lo hubieran seguido tenido disponible y hubieran ganado alguna segunda ronda, alguna primera ronda futura. Porque seguro que algún equipo de más abajo podía haber apostado por subir hasta el 4, pero al final decidieron quedarse, apostar por este chico y es una de las primeras sorpresas que hubo. Y como Charlotte eligió a Knon Nupel, los Utah Jazz tenían libre a Ace Bailey, ¿no? Los Utah Jazz que soñaron todo el año con Cooper Flag y acabaron con Ace Bailey. Ese gran boom or bust de este draft. Es decir, es un jugador con calidades, aptitudes y físico para ser All-Star en la NBA, pero que puede acabar mal si no se gestiona bien y si no desarrolla una serie de aptitudes, sobre todo defensivas, para jugar en la NBA. Los Utah Jazz se la jugaron poco, porque cayó hasta el 5 cuando hasta se llegó a hablar del número 2. Entonces creo que en este caso no hay mucho que discutir, igual que el pick de Trey Johnson. Son picks que estaban más o menos cantados porque era simplemente lo mejor disponible, ¿no? No sé cómo lo viste tú. Sí, el problema que le veo a la elección de Bailey es que él parecía que estaba más interesado en jugar en Washington que jugar en Utah. Como que esa bajada que él mismo había provocado estaba más encaminada a jugar en Washington, que le atraía más donde la costa este, donde él es y todo esto. Y al final Utah pues apostó por él porque era el mejor talento disponible, ¿no? Lo que muchas veces ocurre en estos equipos de reconstrucción que necesitan tantas piezas y necesitan talento, pues al final lo eligieron a él. Pero ya se vio que la cara de Bailey cuando fue seleccionado no fue de las más efusivas de la noche, digamos, ¿no? Como que no acababa de estar contento con el tenerse que ir a jugar a Utah, pero bueno, al final las reglas de la NBA son estas y donde te toca ir a jugar, pues tienes que ir, ¿no? Si quieres ser profesional de esta liga. Y luego Trey Johnson, pues al final fue también lo mismo, mejor talento disponible, que le llegó a Washington y tiró por un anotador como Johnson que va a jugar muchísimos minutos, va a ser muy importante desde el primer día allí y va a ser titular indiscutible porque es un equipo que también es un solar y que necesita puntos como el comer, ¿no? La verdad es que son, hasta aquí, quitando que Canelo Pérez fuera un poco más alto de lo que pensábamos, el draft iba más o menos sobre el orden previsto, ¿no? Sin ninguna sorpresa exagerada. Un poquito más abajo sí que podemos discutir más de alguna cosa que nos sorprendió, tanto para bien como para mal. En la hora golfa se puede decir todo sin filtro y obviamente nadie, absolutamente nadie en su sano juicio quiere ir a Utah, para nada, ni para jugar a baloncesto, ni para nada, a no ser que seas mormón. Pero entiendo al bueno de Ace. Y tú lo has explicado perfectamente ahora, ¿no? Por lo que he visto en las post-reacciones, en las reacciones de Estados Unidos, aquí empieza un poco el debate sobre los picks, porque el siguiente es Jeremiah Fears, que en cuanto a talento no se discute que sea un número 7 del draft, en cuanto a potencial no se discute que sea el número 7 del draft, pero es que New Orleans Pelicans hace 2 días traspasó a CJ McCollum para conseguir a Jordan Poole. Entonces juntan a dos cabras locas, a dos cerebros locos, a dos jugadores anárquicos en el backcourt. ¿Cómo ves? ¿Crees que van a encajar de alguna manera? Yo, sinceramente, y esto es opinión personal, creo que
o uno de los dos, es decir, o traspasaron a Poole para volver a traspasarlo, o hay algo ahí que aún nos falta por saber, porque tener los dos me parece una locura. Sí, la verdad es que el draft de los Pelicans me dejó un poco descuadrado, porque la siguiente elección de Derrick Queen estamos en lo mismo. No es que se parezca mucho a Zion Williamson, al final son dos perfiles distintos de los jugadores interiores, pero ¿quién va a defender allí? Y en el ataque, ¿quién va a poner orden? ¿Fierce o sea, son decisiones de coger jugadores de talento, pero que no sé si acaban de encajar dentro de un esquema global, ¿no? Eso es lo que me parecía a mí como... Me dejó un poco descolocado. Tanto eso como la siguiente elección de Charlotte, que luego comentaremos, como el draft total de Brooklyn, son las tres franquicias que más descolocado me dejaron un poco en el draft. Entonces veremos a ver cómo encaja, veremos a ver cómo juegan. Estamos hablando de un equipo que ha luchado por playoffs estos los últimos años, ha jugado play-in, y no sé yo si con estas adquisiciones y con lo que han perdido por el camino van a mejorar, por lo menos a corto plazo. Y tú has nombrado a los buenos de Brooklyn, y empezamos con el primer pick de Brooklyn. Es seguramente el pick que yo he visto más criticado, junto con el de los Suns, que vamos a hablar en el 10. Es de los picks más criticados. En Estados Unidos aún no lo ven tan preparado. Yo no lo veo tan loco, no me parece un pick loco ni un drama, pero es verdad que sorprende teniendo en cuenta que los Brooklyn Nets han escogido a 4 bases en esta primera ronda. Entonces, si querías a 4 bases, o no te hacía falta Egor Demin en el número 8, o quizás no te hacían falta los otros 3. Sí, yo cuando vi este primer pick, esta tarde que he visto el draft y sin saber mucha cosa, me lo he visto en orden y no sabía más o menos qué jugadores se habían elegido. Pues hombre, lo vi un poco alto, pero dices, bueno, apuestan por él. Es un perfil de base concreto, europeo. El entrenador, como todos sabemos, es español, Jordi Fernández, ¿no? Al final puede adaptarse mucho al tipo de juego que quiere implantar en Brooklyn, que tiene que reconstruirse de cero, que tiene que hacer una plantilla prácticamente nueva. Y dices, bueno, como primera piedra de este nuevo equipo, pues eligen a un base alto, físico, o sea, asistente, que juega muy bien en equipo, que juega muy bien el pick and roll, que es inconsistente en el tiro, pero que tiene muchas fortalezas. Y dices, bueno, pues una apuesta arriesgada quizás por el tipo de jugador que es, pero por talento el chico, pues sí, estaba rondando entre el 8, el 10, el 12, podíamos tener ese rango. El problema que veo luego de esa decisión es Claro, todos los bases que eligieron después. Cuando claro, ya yo estoy de acuerdo. el segundo pick, ya me eliges al base francés, luego ya tiras por el israelí, tiras por... Ahí fue cuando me descoloqué, porque dije, ¿con cuántos bases quieren jugar? Yo Yo, tampoco a lo yo mejor estoy, estoy muy puesto... Sí, sí, dime, estoy dime. totalmente de acuerdo contigo. No, totalmente de acuerdo. Cuando yo vi este pick, a mí me cuadró. Es decir, Jordi Fernández quiere IQ y quiere inteligencia y quiere un base que domine el tempo y que te pueda jugar a lo que él quiera y él pueda ponerlo sobre la pista. Ese pick lo entendí, y luego comentaremos los demás, pero es lo siguiente lo que no entiendo, ¿no? Lo que no parece cuadrar en un esquema, como has dicho tú, dentro de un esquema. Antes has hablado de Bailey. En el chat, Pablo y Mireia nos hablan de que no se puede ser tan señorito, y parece que otro que se puso señorito era Colin Murray Boyles, ¿no? Que se le ha visto como cuando le seleccionan, dice una palabra malsonante y no parece muy feliz de ir a los Toronto Raptors. Inesperado, la verdad. Es decir, se le veía un poco más abajo en los mocks. Tienen a Scotty Barnes. No sé si acaba de cuadrar, no sé qué rol le ven, si le van a ver un rol diferente al que le hemos visto en South Carolina, ¿no? Sí, no me encaja la elección por el equipo y luego encima viendo al jugador que tampoco, bueno, pues como Utah, ¿no? Que comentabas antes, a Toronto no le gusta, a muchos jugadores de la NBA no les gusta ir a jugar a Canadá, ¿no? Por circunstancias, por impuestos, por muchas razones. Entonces yo no sé si era eso, era que no es un equipo atractivo o que estaba esperando, tenía palabrado a lo mejor más abajo otro equipo que le gustaba más. La verdad es que no lo sé. Y como comentas, encima el encaje dentro del equipo es complicado. O hay movimientos que liberan un poco esa posición porque al final un número 9
tiene que tener cierto impacto en los equipos que lo eligen, ¿no? No puede ser un jugador para tenerlo de sexto, séptimo hombre para que se desarrolle poco a poco. Pienso yo que cualquier jugador ya dentro de la lotería prácticamente tiene que tener impacto inmediato. Si no, es preferible bajar hacia abajo y esperar, porque yo, como bien comentas, no era un prospect que esperábamos tan arriba, lo esperábamos en primera ronda, lotería, a lo mejor un poco más abajo, y cogerlo tan arriba, a lo mejor le hubiera interesado más a los Toronto Raptors y al jugador que quería, pues haber hecho también un trade down, ¿no? Haber bajado hacia abajo, haber conseguido más rondas, porque creo que además no tienen muchas elecciones en este draft, incluso puede que no tengan ninguna más. Entonces, no sé, no es un jugador que a mí tampoco me haya convencido mucho. Hablando con Nacho en las previas decíamos que era un posible bust también, ¿no? Porque es un 3-4 que no tira bien para ser 3 y tampoco acaba de tener todo lo que hace falta para jugar de 4 en la NBA. Entonces, esa indefinición nos hacía verlo como un posible riesgo a bust. Y encima de pensar eso, pues nos ha subido hasta el número 9, ¿no? Un poco inesperado, la verdad. Sí, parece un poco que Scottie Barnes muy bien, porque el prospect Scottie Barnes era un poco parecido a un jugador que desde fuera no había mostrado su mejor versión, no sabíamos si encajaría en el 3 o en el 4 y les ha salido bien, pero claro, no porque te salga bien una vez, no te va a salir bien siempre, ¿no? Entonces, cuesta ver el encaje que va a tener este chico en Toronto. Y luego los Phoenix Suns vieron la oportunidad de escoger a Kaman Maluaj y traspasaron, dieron bastante, creo que otro de primera y otro de segunda para escoger a Kaman Maluaj, que me parece un muy buen pick, hasta que los Suns consiguen a Mark Williams en un traspaso. Por lo tanto, los Suns pasan de no tener a nadie en la pintura a tener 2 pivots titulares, pero a pensar que quizás en un número 10 te lo podrías haber gastado en otro tipo de jugador, ¿no? Entonces, ese es otro de los picks que no se han entendido mucho en Estados Unidos, que la gente dice, si has conseguido a Mark Williams, ¿para qué quieres también a Kaman Maluaj? A no ser que no confíen en el físico de Mark Williams, que podría ser perfectamente. Sí, no sé exactamente qué pick tenían y cuánto subieron, porque ahora sí no lo recuerdo de memoria, pero es lo que estaba hablando antes. Al final, un pick 10 tiene que ser para tener un impacto inmediato. Si luego automáticamente fichas a Williams, que vas a tener a Malvac de suplente, entonces es que no estás confiando en que sea un jugador hecho para que te rinda desde el primer momento, sino que esperar de él un progreso, un desarrollo, un cocinarlo poco a poco. Pues para eso no subas hasta arriba, que a lo mejor te hubiera caído un poco más, ¿no? Es que es también una decisión rara. Ya te digo, tanto con Charlotte como con Brooklyn como con los Phoenix Suns, tengo ahí sensaciones encontradas y son los equipos que más me han descolocado un poco en las selecciones. Y luego viene el pick quizás con más representación española después del de Hugo González, que es Cedric Coward. Y decimos esto porque Pedro García Rosado, el asistente en Washington State, estuvo ayer en la draft room, estuvo ayer acompañando a Cedric Coward en Brooklyn en el draft. Y es un jugador que yo tuve la oportunidad de conocerle en noviembre cuando fuimos a Pullman a visitar a Pedro, que es un 10 como persona, que nos atendió, nos vino a saludar tanto a mí como a Marina sin que Pedro le tuviera que decir nada. Nos preguntó qué tal estábamos luego, estuvimos con él como una parte social de la escuela, y entiendes por qué a veces los equipos les hace subir tanto, no solo en el combine, sino también en las entrevistas. Y es que es un jugador que no solo ha mostrado un físico extraordinario y ha mostrado unas aptitudes en el año antes de la lesión, sino que también como persona que he podido conocer es un 10 y eso los equipos lo tienen en cuenta. Para mí faltará ver cómo vuelve de la lesión, porque fue una lesión del hombro, que son de esas partes difíciles que los jugadores de baloncesto a veces les cuesta recuperar, pero para mí no es nada arriesgado y se va a un equipo como Memphis que puede luchar otra vez para entrar a playoffs. Sí, la verdad es que es una de las subidas más fulgurantes que hubo hacia arriba, ¿no? Aunque ya llevamos hablando en el proceso pre-draft, tanto cuando analizamos un poco la combine
como cuando hicimos los vídeos por posiciones, de que este chico tenía pinta de ser un jugador 3&D bastante élite dentro de lo que dentro de lo que era la liga, ¿no? Y como es un rol cada vez más demandado por los equipos de la NBA, la verdad es que este chico lo tenía todo para cumplir ese papel, ¿no? El problema, pues yo, por ejemplo, lo había visto muy poco, prácticamente nada durante el año, porque es que este año pasado jugó 6 partidos, me parece que fueron. En Washington era muy difícil conseguir partidos de ellos y tampoco yo, desde aquí, desde España, no tuve la posibilidad de verlo prácticamente, pero el hecho de que se hubiera comprometido con Duke dentro del transfer portal sí que nos hacía ver o prever, ¿no? Es el nivel de jugador que podía llegar a ser, ¿no? Y poco a poco fue subiendo como la espuma y al final no se quedó en el rango del 15, 18, 20, que era lo que podíamos esperar, sino que pegó este salto hacia arriba a una Memphis necesitada de un jugador como él y creo que puede hacer muy buena carrera allí. La verdad es que puede ser un jugador importante. Ya no lo consideraríamos robo, ¿no? Si hubiera caído más abajo podría serlo, a ser número 11. Tiene que cumplir con las expectativas de un número tan alto, ¿no? Ese es un poco el problema quizás, ¿no? Que cayendo en el 20-25 tienes muchísima menos presión de la que Exacto. tienes cayendo en un 11, pero es un chico que viene de División 3, que jugó, pasó por Washington, pasó por Washington State y que ya te digo que teniendo el placer de haberlo conocido, seguro que lo va a dar todo como mínimo y yo confío en que lo hará muy bien en Memphis. Del pick siguiente yo no te voy a engañar y no voy a engañar a nadie aquí. Yo los internacionales no los conozco. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y mi libro es la NCAA. Yo Correcto. me sabe mal, pero los internacionales no los conozco. Entonces, me encantaría tener a Jordi, me encantaría tener a Artau o algún experto en básquet internacional, pero no lo conozco. Entiendo que será como todos los europeos jóvenes, un melón por abrir y por descubrir. No sé si tú tienes alguna referencia más. Nada, lo poco que pude ver un poco antes o sea, cuando empecé a meterme un poco en el proceso pre-draft sí que vi algo, pero la verdad es que no mucho. Me parece que es un 4, ¿no? Bastante atlético, espigado, que le falta todavía, que le falta un poco de cuerpo, pero la verdad es que no tengo mucho que decir de este chico, ¿no? Habrá gente que lo haya seguido y sepa un poco más en el chat, si alguno de los que está con nosotros en directo sabe algo más de él, que nos lo comente, porque nosotros la verdad es que eso justo bastante trabajo nos da y bastantes horas le echamos a la NCAA con la cantidad de equipos que hay, con lo que queremos abarcar, como para también ver Euroliga, Eurocup y jugadores internacionales, ¿no? O sea, sabemos que estaba dentro de las quinielas de primera ronda, pero no fue muy bien recibido por los fans de los Chicago Bulls que había en el pabellón. Eso sí que me fijé. Supongo que también por el mismo desconocimiento que tienen del chico como podemos tener nosotros. Y no sé qué tal encajará en un equipo que no sé si era tampoco ese tipo de jugador lo que necesitaban, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo se da la cosa. ¿No te parece que son todos como muy parecidos, estos jugadores franceses, como has dicho tú, Sí, espigados, que no se sabe del todo si juegan de 2, de 3, de 4? sí, pues Recuerdo, desde que llegó Wembayama, pues han estado intentando estos últimos 3 años o 4 draftear a jugadores franceses, a ver si a alguno les sale parecido, ¿no? Porque es que ya solo en la primera ronda, no sé si hay 4 franceses este año también, pero es que el año anterior también lo sabía y estuvieron bastante más arriba, ¿no? Saar, Risacher. O sea, está llegando muchos jugadores franceses y evidentemente no todos pueden ser buenos y por supuesto ninguno va a alcanzar el nivel de un unicornio como el Wembayama, ¿no? Pero veremos a claro, ver qué tal sale, ¿no? entendí el rechazo un poco por ahí, porque el año pasado tanto Risache como Sar no han dado lo que se esperaba de un número 1 y 2 del draft. Recuerdo a Ousmane Dieng en el pasado, recuerdo a Tiquilina, a todo este tipo de jugadores que han pasado y que quizás el público americano prefiere algo más visto. Pero bueno, poco tenemos que comentar, la verdad. Volvemos a uno de nuestros equipos favoritos, que fue ayer los Pelicans de Nueva Orleans, que se tiraron por Derrick Quinn. Han decidido que este año no van a defender, van a jugar a media pista. Los New Orleans Pelicans, porque escogieron a un chico muy talentoso en ataque, pero que le vuelve a faltar en defensa, como ya le pasa a Fierce, como ya le pasa a Poole. Veremos si jugando a 130 puntos con 3 balones les da para meterse en playoffs, pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Sí, no, fue mi apuesta de Bast del vídeo que hicimos con Nacho, ¿no? Porque
siendo que yo lo he alabado durante todo el año porque he disfrutado mucho. Lo que nos pasa a los que seguimos la NCAA es que muchas veces podemos detectar grandes jugadores en NCAA que no hacen carrera en la NBA. Este chico es muy talentoso, pero tiene unas carencias físicas, atléticas, defensivas, como lo quieras llamar, que me hace dudar mucho de que este chico pueda a largo plazo hacer una carrera en la NBA larga. Quiero decir, estar en la liga y ser un jugador de rotación y tal, pues seguramente sí, porque el talento lo tiene. O sea, no sé dónde lo escuché, que lo comparaban mucho con Zach Randolph. No sé si te acordarás tú de ese jugador. Es un jugador que ofensivamente era muy bueno, pero es que atrás no defendía, era lento, le costaba horrores, y yo creo que Derrick Queen va por ahí. Pensaba incluso que por lo que se había dicho en la Combine y la mala Combine que tuvo, que iba a caer más, pero aún así los Pelicans, que como hemos comentado, no sabemos si tienen alguien al volante o no, pues Siempre hay algún cogieron, equipo, siempre hay algún general manager claro, loco por ahí. que se quedó con los números, las estadísticas, la fama y no vio más allá de eso y ha cogido a un Derrick Queen que veremos a ver, ¿no? A mí no, te digo, el chico me gusta mucho, es talentoso, pero tiene muchas carencias. ¿Trabajables o no? Puede ser que mejore, pero tengo dudas. En el chat nos comentan sobre Raynot y es interesante, luego hablaremos de él porque aún está disponible. Es decir, lo vamos a ver, todo apunta a que lo vamos a ver esta noche Sí, seguramente pronto. en el draft y es de los que no eligieron en primera ronda, cosa que nos sorprendió un poco. Vamos a dos de los picks que sinceramente más me han gustado, sobre todo el 15, pero el 14 antes, no mucho por mi parte. Vuelve a ser un jugador, una baza bastante segura, que se va a compenetrar bien con los Spurs y que necesitan este tipo de jugadores. Parece que va a salir desde el banquillo, pero Carter Bryant es un proyecto de futuro, lo sabían y creo que así lo han elegido, ¿no? Sí, Carter Bryant es un jugador que le faltaba mucho porque solo ver sus números hacían que su papel en Arizona con la gente que tiene alrededor no le surtían de balones suficientes como para destacar en aspectos ofensivos más que destellos, ¿no? Pero sí que veíamos el potencial físico y de jugador de baloncesto que tiene este chico. Entonces, en unos Spurs en reconstrucción, pero ya con cierto margen de mejora que ya tienen con los traspasos, con el número 2, con todo esto, apostar por este chico en el número 14 sí que me parece menos arriesgado porque tienes esa posición cubierta, lo puedes desarrollar desde el banquillo como sexto, séptimo hombre, entra en la rotación poco a poco y esas dudas que tenemos sobre su juego, disiparlas, ¿no? A base de entrenamientos, de competir, cosa que no ha podido hacer en Arizona porque ha dispuesto de muy pocos minutos por el hecho de la rotación que tenía en su posición, ¿no? Al final yo creo que sí que es un jugador bastante interesante y un encaje bastante bueno, ¿no? También veremos si eso hace que Sochan o algún otro jugador de San Antonio salga vía traspaso para dejarle un poco más de margen a este chico, ¿no? La verdad es que es uno de los que más me gustó, al igual que el siguiente. El siguiente es un jugador que me encanta. Para mí es uno de los mejores picks de ayer. Es decir, escoges a Thomas Sorber, un jugador que ha mostrado lo que hablábamos con Derrick Queen, ¿no? Quizás no tantos números y no tanta visibilidad, pero se le ha visto madera, se le ha visto garra y acabo de ver que Hartenstein no tiene contrato, por lo tanto te escoges a un pivot suplente, a un 4 o 5 suplente que va a aprender detrás de uno de los mejores bloqueadores de toda la NBA y que para mí es un acierto del flamante campeón de la NBA. No sé cómo lo viste tú. Sí, me gustó mucho, ¿no? Además, es de estos jugadores que cuando hablábamos con Nacho en las previas decíamos que iba a encajar mucho mejor en un equipo ya hecho que en un equipo a reconstruir. Entonces, caer directamente en el campeón de la NBA, lo que dices tú, con dos pivos por delante como Holmgren y Hartenstein, y tú sin la presión de ser titular y tener que aportar desde ya, siendo un jugador que es básicamente más interior, que les va a ayudar mucho, que es muy duro, es muy físico, es un jugador muy fuerte, con muy buenos movimientos en el poste bajo, siendo que Holmgren es un jugador que se abre un poco más, siendo que Hartenstein es más reboteador y defensivo, yo creo que este chico es como esa tercera pata, ¿no? Que les puede encajar muy bien para una rotación interior bastante competente. Yo se le vio a él súper emocionado, súper contento de encajar
porque que subas al 15, ¿no? Un jugador que también, si nos hablas de este jugador a principio de temporada, no entraba ni en primera ronda, llegar al 15 de un sitio como Georgetown, que sabemos que es una factoría de hacer pivots, a jugar en el campeón de la NBA con muchas posibilidades de intentar revalidar el título. La verdad es que es un sueño para el chaval y se le dio súper emocionado. Es de los pis que más me alegré, ¿no? Y me pareció un buen encaje, la verdad. Y además va a tener minutos en Oklahoma, aunque sea desde el banquillo, va a tener minutos Sí, sí, seguro. y eso se nota. Estaba pensando que teníamos que darnos un poco de prisa, pero claro, ahora vienen todos los internacionales que tampoco hemos visto mucho. En el 16 y en el 17, dos pivots internacionales, el que llaman el Jokic chino, que se va Jokic para chino, sí. Portland. El Jokic chino, no sé si tienes. Vi 5 Nada, de minutos del este combine y yo le vi justito, muy verde, pero no sé qué habrá visto Portland, entiendo que algo habrá. yo lo que sabía de él es que había causado muy buenas impresiones en el Combine, pero que era un jugador de segunda ronda y de repente cuando lo nombró el comisionado número 16 a Portland, dije, pero este Además chico, estaba en la grada. sí, no Porque estaba ni en la green room, estaba cerca pero porque algo se olería, algo lo sabría, ¿no? luego he visto que Pero tenía cámaras de la NBA allí, entonces la NBA también, bueno, un poco el circo de la NBA. Y de Beringer no sé si también tienes alguna tal o nada, pasamos Beringer lo mismo que eso, vi 4 cosas y eso, un pivot más intimidador, ¿no? Me parece que también es muy alto. Pues es un poco lo que hablábamos con Asenge, que a lo mejor es un pelín más híbrido, pero no puedo hablar mucho porque mentiría, ¿no? Diría cosas por decir cuando no es un jugador que haya visto, ¿no? Ha caído en Minnesota, ¿verdad? Y veremos a ver qué resultado le da, ¿no? Pues a lo mejor necesitaban allí un jugador suplente que se vaya desarrollando, pero la verdad es que no puedo hablar mucho de él. No. Supongo que los espectadores que estén aquí saben que nosotros dominamos de NCAA, que es lo que hemos visto durante el año. Entonces, que nos perdonen por pasarnos a los internacionales, pero no podemos decir mucho Sí, más. nosotros cuando hicimos los vídeos por posiciones, menos a Hugo González, que sí que lo metimos, porque sí que lo habíamos visto un poco más, en ningún ranking metimos a ninguno de estos jugadores, no porque pensemos que son peores que los que metimos, sino porque como no los conocemos, no nos queríamos arriesgar a meterlos, ¿no? Y al final nosotros hablamos de lo que más o menos conocemos, que es la NCAA. Y luego, otro de los jugadores que subió como la espuma, que fue Walter Clayton Jr., que acabó no en Wizards, porque creo que este pick está traspasado a los A Jazz. Utah. A Utah, sí. Correcto, a Utah. Entonces, entiendo que otro equipo que va a jugar con dos balones, uno para Bailey y otro para Walter Clayton Jr., ha subido y entiendo que no sé si verán que tiene un impacto ya, pero me extrañó un poco realmente que hayan escogido en el 18, pudiéndose esperar más abajo. No sé. Me sorprendió, la verdad. No por el talento del jugador, sino por el lugar al que va y una franquicia que entiendo que quiere que tenga impacto ya, porque si no, no entiendo por qué te la juegas en el 18. Pues eso, han ido sobre un jugador hecho, un jugador que de 5 años en la NCAA, con puntos en las manos, con una gran actuación en el campeonato nacional. Pero es un poco lo que dices, ¿no? O sea, fichas a Bailey, tienes a Sexton y Collier, que no son precisamente jugadores de compartir balón, sino que son también de ese mismo estilo. Tienes a Mark Cannon, tienes que suena que puede salir, ¿no? Pero al final, o haces muchos movimientos y empiezas a fichar otro tipo de jugador, o qué vas a hacer con tanto jugón, con tanta gente que quiere balón, con tanta gente que quiere tiros. Es un poco complicado, no por la calidad del chico, la verdad es que hemos hablado mucho, ¿no? Hemos hablado mucho de Clayton Jr., ¿no? Del gran jugador que era, de cómo... Pero claro, en un equipo no todos son anotadores, necesitas gente que haga otras cosas y a día de hoy Utah es un solar. Entonces veremos a ver cómo se reconstruye el resto de estos días, los agentes libres, a quién pueden traspasar porque necesitan jugadores de otro perfil para mejorar. Sí, además, como nos comenta David por YouTube, parece clarísimo que van a salir bases de Utah. Supongo que lo tendrán hablado porque tienen a Colin Sexton, Keontae George, Isaiah Collier del año pasado, ahora Walter Clayton Jr. Entonces ahí sobra gente, está claro, ¿no?
Otro internacional en el 19, otro francés, como dices tú, ¿no? La búsqueda del siguiente alien, que en este caso vuelve a ser Brooklyn, que ficha a otro base. Sí, este sí que además yo había leído que era base puro, o sea, es que no estamos hablando de un combo, ni estamos hablando de un jugador que puede jugar, no, es más bajo, es un base puro, muy rápido, muy penetrador, quizá le falta algo de tiro, entonces no acabo de ver el encaje con Deming, que lo has fichado en el número 8, ¿no? Si uno de suplente y uno de titular, para eso te gastas el número 19, siendo que tienes otras 3 elecciones más en primera ronda. A mí no me acabo de cuadrar mucho. Jugador internacional, entrenador internacional, lo que estábamos hablando antes, pero no le veo sentido sin saber si este chico es bueno o malo, por lo mismo, porque no lo hemos visto jugar, pero lo que no me encaja es el perfil de jugador dentro de una plantilla donde tienes que mejorar tantas cosas que ponértela a llenar de bases, pues no me acabo de cuadrar. Lo que te digo, No. el picocho me pareció muy bien, pero cuando ya vi el 19 ya empecé a ver un poco algo raro y ya cuando vimos más abajo el 26 y algún otro, pues al final dices, ¿qué están haciendo? Total. Y en el número 20, este sí que me gustó a mí, la verdad. Este pick me gustó muchísimo a mí. Y no sé si me lo vas a comprar, yo me tiro el triple aquí, pero yo creo que lo que habrá visto Riley en Yakuchonis es a Goran Dragic. Sí, Y quiere a otro Goran Dragic y me parece un lugar, no sé si ideal, pero realmente muy bueno para Yakuchonis por la cultura, por el equipo joven y por todo lo que está haciendo, por Spoelstra, por Riley, etcétera, ¿no? Pero cuando vi el pick dije, madre mía, otro Dragic. sí. Me extraño también, me esperaba un poco más arriba quizás, porque sí que es un jugador que me hubiera encajado más en Brooklyn por hacer otras cosas distintas o incluso en Utah por tener otro perfil distinto de jugador y cayó Otro base hasta, para hasta Brooklyn. sí, pero de otro perfil distinto, No, si me sí, lo sí, hubieras sí, sí, elegido, estoy de acuerdo. Sí, sí. de otro perfil distinto que puede hacer más cosas, que te puede jugar de dos a lo mejor, o que puede hacer otro tipo de función de la que eso. En cambio, en Miami me parece un gran fichaje, ¿no? A mí es un jugador que me ha gustado mucho porque no pide no es necesario darle el balón, puede hacer otras cosas y cuando necesitan que aporte aparece. Que tenemos el problema del atleticismo, de que a lo mejor no es tan rápido como necesita la NBA, que a lo mejor a los 3 años está en Europa porque no ha dado el nivel físico, pues puede ser. Pero por talento, este chico tiene mucho talento y mucho IQ. Entonces, un equipo como Miami con Spoelstra en el banquillo, como dices, me parece un encaje bastante bueno. Dándome un poco de prisa porque para así poder comentar un poco la previa de la segunda ronda, dos picks que no llegué a entender muy bien. Estaban en este rango, es decir, cayeron donde tocaba, pero Will Riley se va a ir a Washington con CJ McCollum y en un proyecto que parece de estos destinados a pasar tiempo en el desierto. Y Drake Powell a Brooklyn con el amigo Jordi que quiere toda la gente exterior. Va a jugar con todo exteriores y Nick Claxton pegándose por dentro, ¿no? Dos picks que me costó un poquito de entender, pero que bueno, que al final estas franquicias tienen que optar por lo mejor que creen que hay y eran Will Riley y Drake Powell en este caso. Sí, estamos hablando de dos jugadores de los que más duda, o sea, de los que más potencial pueden tener, más techo, pero que de momento suelo tienen poco. Los hemos visto poco, los hemos visto hacer cosas interesantes, pero les falta mucho desarrollo. El caso de Powell en Brooklyn te puede aportar esa defensa o ese 3&D a lo mejor que es un poco más distinto al otro perfil de base. Pero las dudas de que todavía no lo hemos visto a pleno rendimiento. Y Will Riley en Illinois nos ha pasado lo mismo. Es un jugador con muy buenas maneras, muy espigado, que le falta coger cuerpo. Y no sé si su impacto inmediato en un equipo como Washington va a ser ya, sino que es un jugador que le hubiera venido mejor caer en un equipo donde se pudiera desarrollar. Pero bueno, incógnitas del draft que han caído de lo que, como tú dices, en el rango que más o menos se les esperaba y veremos a ver cómo evoluciona. Y luego, un jugador que ha caído muchísimo porque se esperaba, se llegó a hablar a principio de temporada que estuviera en top 10, 15, ha caído hasta el 23 y he leído a gente que tampoco le gustan el 23. A mí los dos contra que en varios partidos de año,
Ace Newell a mí me ha gustado mucho y creo que es un jugador que va a jugar en la NBA y va a jugar bastantes años en la NBA. Y acaba en Atlanta, que parece un proyecto que sigue intentándolo como mínimo y hace cosas medianamente bien. Para mí, un fit muy bueno en Atlanta para Ace Newell. Sí, ha jugado además en la Universidad de Georgia, cerca de allí, y tiene el problema del tiro, ¿no? Es un jugador muy interior, para ser un 4 no tiene rango de tiro ni medio ni largo, pero es una bestia atlética, lo vamos a ver hacer highlight seguro, es un prototipo de jugador NBA, siempre lo hemos dicho cuando lo hemos visto jugar en la NCAA, que este chico en NBA tiene más potencial del que se ha visto en la NCAA, y eso con la duda de que no tiene tiros y solo lo va a poder o solucionar o no meterlo dentro de su juego, que no sea un impedimento para ganar minutos. Y la verdad que me parece también un pick bastante acertado por Atlanta. Lo mismo para mí, lo mismo que Nick Clifford a Sacramento, además con la chaquetilla, la lila que llevaba de colores de Sacramento, para mí otro pick muy acertado. Se le esperaba más abajo, pero para mí muy buen acierto de Sacramento. Sí, Nick Clifford es de los jugadores que mejor estaban preparados, de jugador de impacto inmediato. Este sí que va a llegar después de 5 años. El rol que le den el equipo lo va a coger y te va a aportar desde el día 1. Me hubiera gustado más verlo en Oklahoma, ¿no? Que fue realmente el equipo que lo seleccionó, aunque ya estaba hablado del traspaso, porque hubiera sido un gran jugador de segunda unidad, de haber crecido, de haber dado minutos de descanso, porque este chico es muy completo. O sea, te rebotea, te tira, puede defender, es un líder en la cancha, pero en Sacramento, que está necesitado de líderes o de gente referente, pues la verdad es que puede hacerlo muy bien. Es un jugador de la costa oeste y creo que encaja muy bien también allí. Y ya llegando al final, dos picks que se esperan que sean de futuro, que son Jace Richardson y Ben Saraf. Además, Orlando, que consiguió, dio un montón de picks para conseguir a Desmond Bain. Jace Richardson yo no le veo aún con muchísimos minutos, pero para mí es un buen fit, como dice David en el chat, para mí es un buen fit en Orlando, un equipo además muy joven que da minutos a este tipo de jugadores, que es al final lo que necesita Jace Richardson, que hablamos de que con minutos yo creo que va a ser un buen jugador en NBA. Sí, pues eso. Lo comentamos también en las previas de que era un jugador que le faltaba todavía, que estaba un poco verde, que había ido de menos a más durante la temporada, había conseguido salir desde el banquillo y ganarse minutos como titular en Michigan State, con lo complicado que es convencer siendo freshman a Tony Izzo. Eso hace que al final el jugador talento tiene y tiene que desarrollarse. En un equipo como Orlando no tiene esa presión, entonces va a poder jugar mucho más tranquilo, va a poder desarrollarse y va a poder aportar desde la segunda unidad, ¿no? Y poco a poco crecer. Me parece también bastante acertado. Tenía rusos, tenía franceses y para completar, parece un chiste, ¿no? Entran en Brooklyn un ruso, franceses y dos israelíes porque Jordi Fernández escogió a otro base, por si acaso no había bases suficientes, otro base como Ben Saraf, que está jugando en la Liga de Alemania, y Danny Wolf, este ya no es base, pero como mínimo a mí me parece un muy buen pick Danny Wolf en el 27, pero no llego a entender esto de tantos bases de Jordi Fernández. Sí, aquí sufrimos el spoiler Charania, ¿no? que te comentaba antes por privado, porque anunció el traspaso, o sea, el cambio de ronda, o sea, que era para Houston, y enfocaron a Danny Wolf todo el rato, que ya estaba llorando y tal, y todavía no habían dado el pick, y evidentemente fue Danny Wolf. Compañero de selección de Ben Saraf, han jugado juntos en categorías inferiores de Israel, se conocen, pues por ese lado de la química y de ser dos jugadores de la misma nacionalidad y tal, pues al final puede ser interesante. Yo creo que lo ha tenido en cuenta Jordi Fernández, ¿no? Pero es que lo de Ben Saraf, sin conocerlo como es, o sí lo conocemos, es que otro base. Es que yo decía, pero ¿para qué quieren otro? Es que tienes dos de primeros, dos segundos, tienes alguno que haya ya en plantilla, no sé para qué quieren tantos. Y no vas a traspasar una primera ronda que acabas de elegir, o sea, es que te los vas a tener que quedar en plantilla todos, es que no lo sé, veremos, me intriga mucho, veré partidos de Brooklyn este año, sobre todo a principio de temporada, para ver cómo encaja todo este pool de Jordi. Y ya para terminar, dos picks
por decirlo de alguna manera, enigmáticos. Hornets traspasó poco para arriba para conseguir a Nia McNeely, otro tirador. Va a estar él en una esquina y Kron Nuppel en la otra, pero vuelve a faltarle un poco lo mismo que a Nuppel. Entonces, dos jugadores bastante parecidos, demasiado para mi gusto. Y luego el pívot de Penn State, Yannick Conan Niederhauser, que se llegó a hablar de si no estaba drafteado y si volvía a Penn State, y al final primera ronda. Otro pick que para mí es de futuro, no creo que disponga de muchísimos minutos este año, pero sí para irse formando, y que me gusta bastante porque es un equipo en el que va a poder estar detrás de Zubac, pues formándose, ¿no? Sí, primero Hugo González, ¿no? Que te lo has dejado. Ostras, perdona, me he saltado además a Hugo, además, me van a echar la bronca aquí todos, perdón. Hablamos primero rápido de Hugo González porque es el que más puede conocer la gente que haya seguido un poco la CB y la selección española en categorías inferiores. Hugo González es un portento físico, es un grandísimo jugador de baloncesto que ha caído en un proyecto que, aunque era ganador, con todos los movimientos y las lesiones de estos últimos meses, le hace convertirse en un equipo en reconstrucción, digamos, o en pequeña reconstrucción, y creo que se puede aprovechar mucho de llegar a un tipo de equipo así, ¿no? No tienen la necesidad de ganar el año que viene, no van a tener esa presión, entonces yo creo que se puede desarrollar muy bien. Y si mejora el tiro, que es lo que le faltaba, pues es un free and D de manual, o sea, de manual. O sea, si mete los tiros desde las esquinas que le den sus compañeros, es un free and D de manual y que puede hacer muy buena carrera en la NBA. Siguiendo por McNeely, pues lo hemos comentado antes, ¿no? Es un cromo repetido de Canoepel, pero encima un poco peor. Entonces no entiendo que elijas el mismo tipo de jugador en la primera ronda, teniendo otras necesidades. Si no te convence lo que hay, pues baja para abajo y coge a McNeely a lo mejor en el 34, en el 36. Es que no lo entendí. Me gusta mucho, pero está muy verde. Canepel es un jugador más hecho. Entonces, McNeely, tenerlo de suplente uno del otro, gastarte dos primeras rondas en el mismo tipo de jugador, se me hace raro. Y por último, ya para acabar, el suizo-alemán Yannick Conan Niederhauser. No lo he visto jugar, para que no vamos a engañar. Penn State ha sido de estos equipos que no ha coincidido que haya visto este año, pero tenía muy buenos informes de que era un buen rim protector, de que era un pívot muy intimidador, reboteador, y si es lo que buscaba los Clippers, pues lo han encontrado allí, ¿no? Sí que es verdad que cuando hicimos Nacho y yo el vídeo de los rim protector salió, pero no lo llegamos a sacar en el programa. Lo descartamos a última hora, porque buscando, al final acabamos sacando solo 4 porque este nos parecía menos importante y al final sacó la en primera ronda. Vuelvo a pedir disculpas por lo de Hugo, porque realmente me lo he pasado. Yo no sigo tanto como vosotros la CB, vi vuestra previa y creo que es muy interesante, recomiendo a la gente que la vea. Pero si Brad Stevens ha visto futuro, además he leído que parece que lo quieren para el año que viene ya, es decir, que lo quieren Sí, ya, lo quiere ya para el año que viene, sí. para empezar a, como mínimo, jugar, yo supongo que two-way, ¿no? Yo creo que hará algunos partidos en los Celtics y quizás pasa alguno en la G-League, pero para mí yo muy creo que buen igual ni pick. eso, porque han hecho tantos traspasos y tienen tanta necesidad de gente joven que les cobre poco para no llegar a los Texepron estos que les ponen, que yo creo que se va a quedar en en la primera plantilla, aunque sea de jugador de rol, de rotación, pero yo creo que le ha beneficiado mucho estos movimientos, la lesión de Tatum y la poca presión que va a haber este año en los Celtics. Pues perfecto. Para cerrar lo de la primera ronda, rápido, Jorge, tus ganadores, ¿qué franquicias están ganando de momento? A ver, pues yo creo que San Antonio hizo dos muy buenas selecciones. Creo que pues no sé qué decirte, pues eso, Oklahoma también me parecen dos muy buenos jugadores, así como en pack. Y claro, la selección de Dallas, que solo tiene una, pues es perfecta, ¿no? Y Claro, como perdedores, así es tan fácil con esta gente. Yo tenía aquí escrito ganadores, Spurs y Oklahoma. si es que pensamos lo mismo, es al final. No, por eso, te lo juro que lo tengo escrito y perdedores creo que también vamos a tener los mismos. Sí, pues los hemos ido comentando durante el vídeo, ¿no? Al final, New Orleans, Charlotte,
el tema de Brooklyn por sus rarezas y algún otro equipo más que hemos comentado, ahora no eso, pero Sí, yo la también verdad es que más... tenía apuntado los Suns, Sí, que con lo de Maluaj y Williams no se entendió muy bien gastarte un número sí, 10 también. en tal, pero bueno.